Buenos días. Hola, buenos días muchachos, ¿cómo van? Bien, profe. Bueno, chévere. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos llegando, vamos adquiriendo silla para la clase de hoy. Vamos a ir. Y los que van llegando de una vez van abriendo el decreto 1072. Vamos a ir abriendo el decreto 1072. Vamos a empezar a manejar. John, buenos días. Nicole, buenos Buenos días, días. profe. Buenos días todos. Los que van llegando, buenos días. Buenos días. Once, ya listo. Bueno, listo. Ya estamos la mayoría en el salón de clase. Ya estamos todos dispuestos a iniciar. Iniciamos de una vez. Buenos días, muchachos. ¿Cómo se Buenos encuentran días. ustedes el día de hoy? Hoy Bien, estamos, profe. bueno, chévere que todos estén bien. ¿Cómo les fue en el puente? ¿Descansaron? Me imagino que sí. Listo, hoy estamos a martes 16 de junio. Son las 8:05 de la mañana. Comenzamos nuestra clase dentro del programa de salud ocupacional de la Institución Universitaria de Colombia. Les deseo a todos una feliz clase, que ojalá esta clase esté llena de mucho conocimiento para ustedes, esta clase sea de mucho aprendizaje para ustedes. Y vamos a hablar hoy de un tema que es sumamente importante, que son los criterios para la graduación de las multas por infracción a las normas de la seguridad y salud en el trabajo. Los criterios para la graduación de las multas por infracción a las normas en seguridad y salud en el trabajo. Está dentro de la plataforma, está dentro del programa que se les colgó a ustedes el tema de hoy. Entonces vamos a trabajar el tema de hoy. Para eso pues vamos a empezar mirando un videito que ya les voy a compartir y después empezamos a trabajar el decreto 1072. Denme un segundito. Vamos a empezar a correr el video. Para que se vean cómo lo grande. Quita el video.
Bueno, ya vimos a grandes rasgos lo que fue el video que estaba para hoy y continuamos entonces con la clase normal de hoy. Vimos que en el video nos explicaban y nos decían que hay una serie de sanciones y de multas dependiendo la cantidad de trabajadores de la empresa. Ya nosotros habíamos visto eso, creo que fue en la clase del jueves que vimos, si no fue jueves, fue viernes, que vimos exactamente el mismo tema, que habían unas sanciones que se imponían a las empresas dependiendo la cantidad de trabajadores que las empresas tuvieron, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, vamos a empezar a trabajar lo que es la clase de hoy. Hoy vamos a mirar el decreto 72. ¿Sí? Ya ustedes lo deben de tener abierto para la clase de hoy. Sin embargo, confírmenme si lo están viendo ustedes ahí. ¿Sí lo están viendo? No, señor. ¿No? No, señor. Permítanme, ya les pongo el decreto 1072 para que ustedes puedan visualizarlo y podamos compartir esta decreto 1072, compartir. No me va a dejar compartirlo. Permítame un segundito, buscamos por otro lado. A ver si podemos compartir el decreto 1072. No me deja compartirlo en la ya, permítame, muchachos. Ya, muchachos, permítanme ya. Estoy tratando de compartir. Permítanme. Ya, muchachos, ahora sí lo ven. Señor. Sí. Bueno, Sí, señor. entonces, como ya lo estamos viendo, vamos a ir al artículo. Vamos a buscar dentro de nuestro decreto, el que ustedes deben de tener ahí abiertico para la clase de hoy. Vamos a ir al capítulo 11, artículo 2.2.4.11.1. Entonces, así como yo voy a bajar a buscar mi artículo 2.2.4.11.1. Punto 11.1. Capítulo 11, criterios para la graduación de las multas por infracción a las normas de seguridad y salud en el trabajo. Cuando ya estén ubicados ahí, muchachos, me avisan para empezar con la clase de hoy,
la metodología de la clase de hoy. Busquen en su decreto el capítulo 11, artículo 2.2.4.11.1 y empezamos a trabajarlo. Tiempo más que suficiente para que hubieran buscado ustedes el articulado del decreto y empezamos. Primero que todo vamos a mirar la asistencia y concurrencia a la clase del día de hoy. John está en clase. Sí, señor. John, Carlos Franco, ¿llegó? Sí, señor, presente. ¿Carlos Franco sí está? Sí, Listo. Carmen Murillo, ¿llegó? Sí, señor, presente. Dayana Hernández, Presente. Yasmín Rodríguez, Presente, profe. Nicole Meléndez, Presente. Paula Daniela Becerra Gallo, Presente. Valentina Agudelo. Valentina no está. Juliana Boyacá. Presente. Michelle Daniela Tata Gómez. Presente. Ixiomara Garzón. Presente. ¿Alguien me faltó por llamar? ¿Alguien me faltó por llamar? Nada. Entonces, ya estamos los que somos. Entonces, bueno, dentro del decreto 1072 vamos a mirar los criterios de graduación de las multas por infracción a las normas de seguridad y salud en el trabajo. Y dice que el objeto básicamente de este capítulo es, las normas del presente capítulo tienen por objeto establecer unos criterios para graduar las multas siempre que haya una infracción a las normas de seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales, y asimismo señalar unas garantías mínimas que deben ser respetadas para garantizar el derecho fundamental al debido proceso de todos los empresas o los empresarios que sean objeto de una investigación administrativa. Asimismo, se establecen unas normas que ordenan la clausura, o sea, el cierre del lugar del trabajo y la paralización o prohibición inmediata de los trabajos o de las tareas por inobservancia a las normas de prevención en riesgos laborales, cuando existan condiciones que pongan en peligro la vida, la integridad y la salud de las personas y de los trabajadores. ¿Qué quiere decir este artículo? El artículo 2.2.4.11.1, que es el primero que vamos a ver. Que el objeto de esto es, básicamente de este capítulo, es los criterios que va a tener en cuenta el Estado para graduar las multas cuando ocurran infracción a las normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Porque no se respetaron las mínimas garantías que deben operar en una empresa para que no haya situaciones de riesgo y de peligro para los trabajadores. Y asimismo, cuando haya que ordenar la clausura del lugar de trabajo o la paralización inmediata de los trabajos, cuando no se observen las normas de seguridad y salud en el trabajo, entonces de aquí para adelante vamos a ver cuáles son esos criterios que tiene el Estado para empezar a sancionar a las empresas que no aplican o que no tienen o que no ajustan su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Como nosotros lo vimos, muchachos, en el video que estábamos viendo, ahí decía que el gobierno había establecido que a partir del 1 de junio del 2017 se iban a empezar a aplicar este tipo de sanciones a las empresas que no
habían cumplido con la norma o con la exigencia del gobierno respecto de tener establecido ya su sistema y en funcionamiento su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero como eran tanto las empresas, tanto los empresarios, tanto el desconocimiento de esta norma, entonces empezaron a darle largas y vamos a darles 8 meses más. Primero fue por 8 meses más, después fue por 6 meses más, después volvieron y lo ampliaron por 6 meses más. Lo cierto fue que el plazo estuvo hasta abril de este año. En abril de este año ya fue cuando el gobierno dijo, ya no les doy más plazo, ya las empresas, todas las empresas tienen que tener su sistema de gestión. O sea, toda empresa en el país, toda empresa en Colombia, a este momento debe ya tener su sistema de gestión y su sistema de gestión funcionando. Y no solo que esté funcionando, sino que esté cumpliendo con las normas que establece la ley. Ahí es donde entran ustedes, mis amigos, como estudiantes, como profesionales que van a hacer dentro de poco, a estar en las empresas pendientes de que efectivamente se esté cumpliendo con lo que dispuso el gobierno y con lo que establece la 1072. Cuando la empresa tiene su sistema de gestión, pero no lo tiene funcionando o lo tiene funcionando a medias, hay unas sanciones. Y eso es lo importante que ustedes vean en esta clase, que ustedes se concienticen en esta clase, muchachos, porque es el trabajo que ustedes van a hacer allá. Y un excelente trabajo que ustedes hagan allá es cuando vamos a mirar la efectividad de la capacitación o de lo que ustedes vinieron a hacer a la universidad. El campo de aplicación de esta norma. Dice que todas las normas que están contempladas en el decreto 1072 son aplicables a las actuaciones administrativas que adelante el Ministerio de Trabajo por intermedio de ¿quién? De los inspectores laborales, por intermedio de las direcciones territoriales, por medio de las oficinas especiales del Ministerio de Trabajo y por medio de la unidad de investigaciones especiales del Ministerio de Trabajo y de la Dirección de Riesgos Laborales. Esa oficinita, la unidad de investigaciones especiales y dirección de riesgos laborales, es la que nos va a estar molestando la vida a nosotros constantemente en el trabajo. Ellos van a estar pendientes de que nosotros estemos haciendo el trabajo bien y que nosotros estemos cumpliendo con las normas que establece la ley colombiana en cuanto a lo que es la seguridad y la salud de los trabajadores. ¿A quién le aplica? A todas las empresas que estén en el territorio colombiano. ¿Cuáles son los principios de esta normatividad? Dice que todas las autoridades deben interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y lo que disponen las leyes especiales. Lógicamente que como en Colombia hay una normatividad para cuando se le abre una investigación a una persona jurídica o una persona natural, deben observarse unos principios de legitimidad dentro de estas investigaciones. Eso no es que llegó el Ministerio de Trabajo a la empresa donde usted está trabajando y ordenaron de una vez el cierre de la empresa. Vamos a cerrar esta vaina de una vez, ya se acabó el trabajo. No, hay unos pasos que deben de seguir y hay unos principios que deben atenderse por parte de el Ministerio de Trabajo o de la autoridad que nos está haciendo la visita para ver si nosotros estamos cumpliendo con la aplicación o si tenemos nuestro sistema de gestión trabajando en la empresa donde nosotros estamos desarrollando nuestra actividad. El primer principio es el debido proceso. El debido proceso, ¿qué quiere decir? Que deben de seguirse o deben de aplicarse unas normas de acuerdo a la ley colombiana. Lo que yo les decía en primera medida era que no pueden llegar a cerrar la empresa de una vez si a usted no lo han escuchado en unos descargos, si a usted no le han dado oportunidad de defenderse, si a usted no le han dado oportunidad de aportar las pruebas, si a usted no le han dado oportunidad de oponerse a la actividad que van a realizar en ese momento el Ministerio de Trabajo. El debido proceso, ¿qué es? Es
unas normas de procedimiento, unas normas que deben seguirse. Si a usted, por ejemplo, en un caso penal lo capturan, lo primero que tienen que hacer es leerle los derechos del capturado, ¿cierto? Si a usted en un proceso civil lo demandan, lo primero que hay que hacer es darle oportunidad para que usted se oponga a la demanda. Asimismo, en un proceso administrativo por el cierre de la empresa o por la imposición de una sanción, usted debe y tiene también derecho a que sea escuchado usted en legítima defensa. Otro principio es el no reformatium peius. El no reformatium peius es una figura jurídica o una palabra latina que quiere decir no agravar la situación del penado, no reformar la situación de la pena. ¿Qué quiere decir? Que si a usted inicialmente lo sancionan, por ejemplo, con 200 salarios de multa y usted apela a la decisión y entonces la oficina del ministerio le va a decir, no, ya no son 200, vamos a meterle de sanción 400 salarios. Eso es reformar la pena, eso es agravar la pena. La pena no se puede reformar sino a favor. O sea, si yo apelé, me sancionaron a mi empresa con 200 salarios y yo apelé, lo más viable es que me la bajen, me la dejen un poquito más abajo, no que me la hagan más grave. Eso es lo que prohíbe el no reformatium peius, no agravar la pena. No se puede agravar la pena. Si a usted le dijeron, por ejemplo, en primera instancia en la empresa donde usted estaba, llegó la visita del ministerio y resulta que le imponen a usted, por ejemplo, la sanción por 30 días, por ejemplo, y después, cuando usted apela, usted va y dice, no, es que 30 días a mí me parece mucho. Por favor, yo necesito que me bajen la sanción y en vez de bajársela, se la aumentan. Y le dicen, no, el cierre definitivo de la empresa. Ahí están violando el no reformatium peius. O sea, no se puede agravar la situación. El non bis in idem, ¿cierto? El non bis in idem quiere decir, es otra palabra latina que quiere decir no puede repetirse, no puede repetirse. Dice, de acuerdo a la cual una persona no puede ser sancionada 2 veces por los mismos hechos. Si a usted le llegó, por ejemplo, el inspector de trabajo a su empresa y le dice a usted, como CISO, présteme usted toda la normatividad que establece la ley para el sistema de gestión y usted la tiene a medias o no la tiene y entonces le imponen una multa, ¿cierto? Y después, a los 8 días o a los 15 días, vuelve y le llega la oficina de inspección y vigilancia del ministerio y le impone otra sanción. Por la misma causa, no es legal. A usted no lo pueden sancionar sino por una sola vez. Una sola vez. Eso es como en el caso de un asunto penal, un ladroncito que se robó un espejo y entonces lo cogieron y lo sancionaron una vez por haberse robado el espejo y después vuelven y lo investigan por haberse robado el mismo espejo. No lo pueden investigar 2 veces por un mismo hecho. La igualdad, el principio de la igualdad. El principio de la igualdad dice que las autoridades darán el mismo trato y protección a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento. Y no obstante, serán objeto de trato y protección especial las personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, lo están investigando usted en su empresa, que es una empresa pequeña, una empresa de 10 trabajadores, y al vecino, que es una empresa de 50 trabajadores, lo están investigando por lo mismo, quiere decir que la investigación tiene que ser igual para los dos, así usted sea una empresa más pequeña, así usted tenga menos plata que la del vecino, así usted sea una persona de una condición física o mental de debilidad manifiesta, tienen que actuar igual, no puede ser un trato preferencial, porque lo están investigando usted y están investigando la empresa del vecino que es más grande. La igualdad tiene que ser igual, la investigación para todo el mundo. La imparcialidad. La imparcialidad quiere decir que cuando le llegue la visita a la empresa donde ustedes están trabajando, no solo el funcionario tiene que dedicarse a investigar a ver cómo lo va a hundir,
¿cómo lo puede sancionar? O sea, va a llegar a investigarle lo más grave, va a llegar a buscarle la caída, va a llegar a mirar a ver cómo lo puede hundir a usted. No, el principio de imparcialidad dice que debe investigarse no solo lo que sea en contra, sino también lo que sea a favor de los intereses de la empresa, ¿cierto? Por ejemplo, si van a llegar a pedirle a usted toda la documentación del sistema de gestión y resulta que usted no la tiene completa, pero usted le dice al funcionario, señor, es que nosotros somos una empresa que hasta ahora llevamos 2 meses de haber abierto y estamos acomodándonos hasta ahora al sistema de gestión, estamos tratando de cumplir con todo. Eso tiene que tenerse en cuenta a favor suyo. Eso es imparcial. No es que el tipo se vaya a dedicar solo a hundirlo y a hundirlo y a hundirlo y a hundirlo, sino que el tipo también tiene que mirar a ver las circunstancias que estén a favor suyo, que usted está cumpliendo con todo, que a pesar de que es una empresa joven, están tratando de hacer las cosas bien, que no les falta todo el sistema de gestión, sino unas partes, ¿cierto? Que la documentación está completa en una parte, pero que no es mucho lo que le falta. O sea, todos los hechos que sean a favor suyo, así como los en contra. El imparcial, ¿qué quiere decir? Que el tipo tiene que actuar de una manera sin mirar o sin tratar de hundirlo, sin tratar de perjudicarlo. ¿Oyeron? La moralidad dice que la persona que le va a hacer la investigación allá en su empresa, en la empresa usted, tiene que ser una persona de una moralidad, de una alta moralidad, tiene que ser una persona de una lealtad, rectitud y honestidad, que sean ejemplares. Es difícil porque generalmente siempre el funcionario del ministerio que va a hacerle la investigación a usted, primero que todo, pues va mirando a ver cómo puede usted solucionar la cuestión así como de una manera no muy legal. Pero la ley dice que todas las personas, todos los servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en este tipo de investigaciones administrativas. Pues eso lo dice la ley y eso hay que acatarle, ¿cierto? El principio de publicidad, ¿qué dice el principio de publicidad? El principio de publicidad habla netamente es que todas las actuaciones que se realicen en el marco de una investigación contra la violación al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tienen que ser comunicadas a ustedes, ¿sí? Tienen que darle oportunidad de que ustedes se defiendan, de que ustedes conozcan qué es lo que está pasando y tiene que avisársele a todas las personas que están implicadas dentro de la investigación. Eso no tiene que tener ni escondidijos, ni reservas, ni tapadijos, sino que sencillamente este principio de publicidad dice que todos los actos deben ser comunicados a las personas que tengan interés dentro de la investigación. O sea, vino el ministerio y se llevaron, hicieron la inspección, hicieron la visita y toda esa cuestión y después se fueron y usted no supo más nada. Por allá a los 2 años usted sabe que hay una multa contra su empresa. Eso no es. Le están violando la violación al principio de publicidad y como usted no supo, como usted no se enteró, como a usted no le notificaron, entonces usted no tuvo tiempo de defenderse. Y como no tuvo tiempo de defenderse, pues hubo una violación a lo que hablábamos arriba, a las normas del debido proceso. No le notificaron y usted no se pudo defender. Le violaron el principio de publicidad y entonces hay que defenderse ahí. El principio de eficacia habla de que todas las autoridades buscan en los procedimientos que estos logren una finalidad y para el acto removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán de acuerdo con la norma vigente las irregularidades procedimentales que se presenten. En otras palabras, ¿a qué hace referencia este principio de la eficacia? Este principio de la eficacia se refiere básicamente es a que la investigación que le adelanten a su empresa tiene que ser rápida, tiene que llevar a una decisión, sea sancionar o no sancionar, pero no se trata de que a usted o a su empresa le abrieron una investigación y pasaron años y años y años y usted se quedó ahí, no supo qué pasó, no supo qué sucedió,
ni si lo sancionaron o no lo sancionaron. El principio de eficacia por eso habla de que el proceso tiene que ser rápido, ¿sí? Nada de demorarse, nada de retardar los procedimientos, nada de esas cuestiones. Pero también el principio de eficacia dice que en las investigaciones de carácter administrativo contra su empresa, el funcionario debe evitar toda decisión inhibitoria, o sea, toda decisión que ordene el archivo. Siempre tiene que haber o sancionar o no sancionar, ¿cierto? Si a usted le abrieron una investigación, entonces la investigación, ¿cómo se va a resolver? Sancionando o exonerando. Eso es lo que dice el principio de eficacia. El principio de celeridad dice que, lógicamente, que estas investigaciones tienen que ser rápidas, ¿cierto? Que si usted no se comunica o que si a usted lo citan y usted no va, le van a nombrar una persona que actúe en representación de su empresa y él va a asumir la defensa, ¿sí? Le van a nombrar un pisco que ojalá sepa de estas actuaciones para que el proceso se mueva, porque el proceso no se puede quedar ahí quieto, el proceso tiene que avanzar. Y el principio de proporcionalidad y racionalidad dice que la sanción que le impongan debe ser proporcional a la infracción o debe corresponder a la gravedad de la falta cometida. Por ejemplo, supongamos que en la empresa de donde está trabajando Yasmín Rodríguez, le llega una visita un día y encuentran que todos los trabajadores tienen sus elementos de protección personal, que todos los trabajadores están muy bien ubicados, que no hay violación a las normas del sistema de gestión, pero el funcionario empieza a pedir dentro de la documentación las actas de capacitación del personal y resulta que no están las actas porque Yasmín Rodríguez no había hecho la actividad de capacitar al personal. Y entonces este funcionario dice, bueno, listo, como no están las actas, vamos a ordenar el cierre de la empresa. ¿A ustedes les parece que hay una proporción entre la violación y la decisión que toma el tipo? ¿Qué opinan ustedes? Muchachos, los escucho. Muchachos, Aquí estamos, profe. muchachos, los escucho. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Muchachos, Pues podría depender de las actas, ¿no? O sea, de la información que tenga que ir ahí y de acuerdo a eso es que se tiene que realizar como por así decirlo, el castigo, el castigo. no ir directamente como a cerrar y eso. Pero ustedes creen que la sanción no es como muy severa por una falta tan leve. ¿Ustedes creen que es muy severa o creen que estuvo bien impuesta una sanción así? ¿Qué opinan ustedes? Pues, profe, dependiendo de la falta que hizo. Dependiendo de la falta que hizo, ¿cierto? Vuelvo y les digo, llegó el inspector laboral a la empresa donde está trabajando Yasmín Rodríguez como CISO. Y le dice el inspector, hacen la vuelta, caminan por toda la empresa, el inspector lleva su tableta, va haciendo anotaciones, y el tipo le dice, quiero ver la documentación, vamos a hacer una auditoría a la documentación. Déjeme ver las actas de capacitación del personal, ¿cierto? Y entonces déjeme ver las actas de capacitación, por ejemplo, sobre brigadas de emergencia, por ejemplo, por decir algo. Y entonces Yasmín Rodríguez no tiene las actas porque ella no ha hecho esa capacitación, no la ha dictado todavía, no la ha programado todavía. Todo tiene que estar dentro de un plan de trabajo y Yasmín debió haberlo hecho su plan de trabajo anual, ¿cierto? Y entonces el inspector le dice, listo, Yasmín, como no tenemos eso, entonces vamos a cerrar la empresa por 30 días. ¿Ustedes creen que es proporcional o no, o está exagerando el tipo en la sanción? ¿Qué opina Valentina? ¿Qué opina Juliana? Valentina no ha llegado. Juliana, ¿y qué opina Michelle?
Michelle, ¿tú qué opinas de algo? A ver, dime algo, Michelle. ¿Mm? Pues no sé, profe, yo creería que es algo severa. Pues Algo porque severo. puede ser, sí, puede ser que la capacitación ya la estén, no sé, supongamos llevando a cabo, que no se ha realizado, pero la están planeando, por así decirlo. Entonces, Ya, cerrar de una vez la empresa sería algo muy severo. muy severo. Entonces, ahí lo que opinas tú, Michelle, es que no habría proporcionalidad de la sanción, ¿cierto? Exacto. Bueno, efectivamente, sí. La proporcionalidad y la razonabilidad de la sanción tienen que acatar unos criterios, ¿sí? Y ese criterio que dice que tiene que ser proporcional a la infracción o proporcional a la gravedad de la falta cometida. Por ejemplo, en este caso, de este ejemplo que yo, este supuesto ejemplo, en el que a la empresa de Yasmín Rodríguez le llegó el inspector y ella no ha cumplido, por ejemplo, únicamente con eso. Todo está bien, pero yo no he cumplido con eso. Entonces, el inspector no va a ordenar el cierre de la empresa ni la suspensión de actividad por 30 días ni nada de esa cuestión, sino que va a imponer una multa y le va a decir, yo sanciono a la empresa después de que ya lo llamen a descargos y le dan oportunidad para que usted aporte las pruebas y todo, le van a decir, la empresa de Yasmín Rodríguez le vamos a imponer 50 salarios mínimos por no haber cumplido con eso. Si ve que es diferente y es como más proporcional la sanción a la falta, porque inicialmente pues, era una capacitación, unas actas de capacitación. Entonces, vamos a imponerle 50 salarios de multa, ¿sí? Pero la empresa de Yasmín Rodríguez tiene oportunidad de apelar para que bajen esos 50 y lo dejen por ahí en 20 salarios nomás. Entonces, eso es lo que dice la proporcionalidad, que de acuerdo a la infracción, asimismo, tiene que ser la sanción que le impongan a la empresa. ¿Sí? ¿Me entendieron cuál es ese principio, muchachos? Sí, señor. Sí, sí, ¿Sí? señor. ¿Sí, ¿Sí quedó claro el ejemplo? Sí. Bueno, Sí, profe. entonces miremos lo que dice el artículo 2.2.4.11.4 y nos habla de unos criterios para graduar las multas, ¿cierto? Y dice que las multas por infracciones a las normas de seguridad y salud en el trabajo se deben graduar teniendo en cuenta unos criterios o unas situaciones que pueden ocurrir, ¿cierto? A ver, por ejemplo, vamos a mirar que el primer criterio que deben tener en cuenta para sancionar una empresa es si la empresa es residente en la comisión de las infracciones o no. Volviendo al ejemplo de la empresa de Yasmín Rodríguez, inicialmente la sancionaron y le impusieron 20 salarios de multa y le dieron 60 días para que Yasmín se ponga al día en cuanto a lo que son las capacitaciones, ¿cierto? Pero a los 6 meses o a los 4 meses volvió y le cayó la visita del ministerio otra vez y resulta que se dieron cuenta que Yasmín no había cumplido con lo que ellos le habían dicho, sino que sencillamente ella pensó que eso ya había quedado así. Entonces, ¿qué va a decir el inspector? Ustedes son reincidentes. Entonces ya esta sanción ya no va a ser por 20, sino va a ser por un poco más porque es reincidente. ¿Sí entienden cuál es ese criterio? Contésteme si entendieron la reincidencia. Sí, señor, profe. Sí, profe. ¿Sí? Señor. Sí, señor. Sí, Estamos en profe. clase 11 y por lo visto no entendieron sino 3. ¿Los demás entendieron o no entendieron? Sí, sí, señor. Sí, Sí, señor. Sí, señor, listo. profe. La reincidencia, pongámoslo para que ustedes lo entiendan en un ejemplo claro. El ladroncito que se robó un celular y lo pillaron y lo mandaron para casa por cárcel porque era la primera vez que robaba. Pero volvió y se robó otro celular y lo cogieron y entonces ya el juez va a decir, ya no lo puedo mandar para la casa porque usted es reincidente.
ahora sí lo voy a mandar para la cárcel. ¿Cierto? Exacto. O el novio que le pone los cachos, ¿cierto? Usted al novio le dice, esta vez lo perdono, pero ojo con volvérmela a hacer. Y resulta que el novio a los 3 meses vuelve y le pone los cachos y entonces el novio es reincidente. Entonces ya usted no lo va a perdonar. Ahora sí se va para el carajo, ¿cierto? Eso es la reincidencia. ¿Entendieron? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Otro de los criterios que van a tener en cuenta es la resistencia o negativa o la obstrucción a que se hagan la visita en la empresa. Muchos de los empresarios, conozco muchos ejemplos en los que llega la unidad de investigaciones del ministerio a hacer la visita a la empresa y el empresario o no los deja entrar o no les muestran la documentación o les ponen todo tipo de trabas para que la visita se haga. Eso es un criterio y eso es una cuestión que se toma como grave, ¿sí? Cuando le llegue a ustedes la visita del inspector a la empresa donde ustedes están como CISOs, lo peor que ustedes tienen que hacer es negarse u obstruir la investigación o la visita que le están haciendo. Lo más viable, pues como esos tipos llegan creyéndose en la mamá de Dios, ellos llegan creyéndose en la última Coca-Cola del desierto, ellos llegan es de una manera prepotente. Entonces, ponerse uno a pelear con ellos es nadar contra la corriente, muchachos. Lo mejor que uno puede hacer es acatar la visita, atenderle la visita, así no le guste a uno, pero atender la visita. ¿Por qué? Porque si uno se pone en contra de esos tipos, pues los tipos le van a dar más duro, ¿cierto? Y le van a rendir un informe bien cochino y van a decir que usted se opuso o que usted fue o que usted obstruyó la investigación que estaban haciendo o la supervisión que ellos estaban haciendo. Y eso es más grave. ¿Qué pasa cuando todos estos indicios de gravedad los reporta el funcionario del ministerio? Sencillamente que si la multa iba a ser baja, le pueden aumentar la multa por todas estas situaciones que vamos a ver. La utilización de medios fraudulentos o de persona interpuesta para ocultar la infracción o sus defectos. Ojo con esta parte, porque es que esta parte es lo que más ocurre, ¿cierto? Que muchas empresas no cumplen con lo que establece el sistema de gestión. El sistema de gestión establece que tienen que haber unos plan anual de capacitaciones, por ejemplo, y muchas empresas no hacen el plan de anual de capacitaciones. ¿Por qué? El CISO no lo hace, porque el CISO de pronto lo quiso hacer, pero el gerente, el dueño de la empresa no lo dejó. Entonces, ¿qué hizo él? Se puso a llenar documentos falsos, puso a todo el mundo a que firme acá de que usted estuvo en esta capacitación, ¿sí? Venga, yo les tomo una foto, o en fin, una serie de medios fraudulentos que si el ministerio se llega a dar cuenta de que esos son falsedades, que esos son mentiras, ahí sí les van a cerrar la empresa, peor, muchachos. Entonces, ojo con esa vaina. Sencillamente, si no lo tienen, si ustedes no pudieron cumplir con el calendario anual de capacitaciones, por ejemplo, o no pudieron desarrollar todo el programa de PIP, no se van a poner a falsificar documentos, ¿cierto? Ni se vayan a ocultar las infracciones, nada de esas vainas, ni se vayan a ocultar los defectos. Por ejemplo, si ustedes cuando vayan a mirarle la carpeta de reporte de incidentes y accidentes y ustedes se pongan a ocultar las carpetas de accidentes, los reportes de accidentes, porque son muchos. Esa gente no es boba, esa gente sabe y esa gente ha hecho un cruce de información. Y resulta que si ustedes tienen un reporte de 10 accidentes y en la carpeta únicamente hay 2, los tipos se van a dar cuenta, ustedes están ocultando la información y eso es un indicio grave. El grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales pertinentes.
tiene que ver con el segundo, que era la resistencia y la negativa. El grado de prudencia y diligencia. Eso es la forma en que la empresa atendió la visita y la empresa atendió el accidente o el incidente que ocurrió, ¿cierto? Si la empresa de pronto inmediatamente ocurrió el accidente, aplicó todos los procedimientos, todo el programa de promoción y prevención para que no vuelva a ocurrir, entonces eso lo van a tener en cuenta. Pero si ocurrió el accidente hace 3 meses y la pared toda está tirada en el suelo, ¿sí? Se le cayó unos ladrillos, le cayeron encima a alguien y resulta que hace 3 meses todas están botadas en el suelo, el Ministerio de Trabajo se va a dar cuenta de que la empresa no ha sido nada prudente ni nada diligente en atender los deberes de la empresa en cuanto a la seguridad y la salud del trabajador, y entonces eso lo van a tener como un indicio grave. El reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes de que decreten las pruebas. El ejemplo claro que yo les había puesto de la empresa de Yasmín Rodríguez, le llegó el inspector y le preguntó a Yasmín, Yasmín, déjeme ver las actas de capacitación, y Yasmín no las tiene. Si Yasmín en ese momento dice, sí, lo que pasa es que, mire, nosotros no hemos podido dictar la capacitación porque, bueno, justifica por qué no ha podido dictar la capacitación, eso es a favor. Pero si Yasmín se pone a decir mentiras, no, lo que pasa es que se las llevaron para firmarlas porque se nos acabó el lapicero o no tenemos impresora para imprimirlas, pero ya las van a imprimir, eso lo único que va a hacer es agravar más la situación. Reconocer la falta es algo que les va a ayudar, ¿sí? Otro de los criterios que tienen en cuenta es el daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados. ¿Qué quiere decir esto? Si la lesión o la situación que se está presentando en la empresa es una situación que pueda dañar o generar peligro a la salud y a la seguridad de los trabajadores. Si nosotros hemos visto, por ejemplo, la serie de Los Simpson y hemos visto que en la planta nuclear del señor Montgomery Burn hay unas situaciones en las que está goteando una tubería supuestamente que lleva un reactivo, ¿cierto? Y sigue goteando y a raíz de todos los episodios hemos visto que sigue goteando, ¿cierto? Esa situación es un daño y está generando un peligro a la seguridad y a la salud de los trabajadores y no lo han arreglado. Eso es lo que dice este artículo, este numeral. El daño o peligro que se genere a los intereses jurídicos de ¿quiénes son los tutelados? Las personas que están protegidas, los trabajadores. Si los trabajadores están muy expuestos a ese peligro y la empresa no ha hecho nada, eso lo van a tener como un indicio grave. Ojo con esa parte. Si el peligro está y la empresa no ha hecho nada y se logra establecer en la investigación que ese daño o que ese peligro lleva mucho tiempo ahí y que la empresa no ha hecho nada y usted como CISO no lo ha reportado, mi amigo va a tener problemas. Entonces, por eso les decía yo 2 o 3 clases atrás que era bueno, muchachos, hacer la revista allá y pasar los informes. No solo de las novedades que ustedes encuentren en las visitas, en las revistas que ustedes hagan, sino de todas las cosas que encuentren bien, ¿sí? Eso les va a ayudar. La ausencia o deficiencia de las actividades de promoción y prevención. Vea lo que yo les había hablado. Yasmín Rodríguez, si me perdona que estén tanto nombrando a Yasmín Rodríguez, ya la vamos a cambiar de ejemplo. Entonces, Tranquilo. a Yasmín Rodríguez en la empresa, resulta que volvió y le preguntaron a Yasmín Rodríguez, ¿usted hizo su programa de promoción y prevención, Yasmín? Y usted no lo hizo, o no lo tiene, o lo hizo, pero no lo ha aplicado, o estamos en junio y usted únicamente le ha dado aplicabilidad a 2 programas de promoción y prevención cuando es un programa mensual. Usted tiene que hacer mínimo un programa mensual.
En junio se supone que usted ya debió haber hecho 6 actividades de promoción y prevención, pero hasta ahora ha hecho 2. ¿Eso qué es? Que es deficiente. Que es deficiente el programa de promoción y prevención o que definitivamente no lo tiene. Si no está, lógicamente que es el indicio grave y la sanción que le van a imponer a la empresa de Yasmín Rodríguez va a ser más grave porque no tiene todo el programa de promoción y prevención. El beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, el infractor viene a ser el dueño de la empresa, ¿sí? Yo les ponía un ejemplo claro la vez pasada y les hablaba de que el dueño de la empresa se fue a San Victorino a comprar los EPP, los elementos de protección personal, porque en San Victorino son más baratos. Entonces él va y los compra allá, ¿sí? Pero el tipo no verifica si esos están certificados o no, porque los elementos de protección personal deben de estar certificados. Pero pues en San Victorino los venden, pero no los venden certificados. Y el tipo va y los compra porque sencillamente se puede ahorrar una platica. Ya les había hablado de eso, 2 o 3 clases atrás habíamos tocado ese tema y entonces en este caso hay un beneficio económico que obtiene el infractor para él, porque él los compró más baratos, no los compró certificados porque son más caros. Eso lo tienen en cuenta el ministerio. El ministerio cuando llegue a hacerle visita a su lugar de trabajo le va a pedir, ¿cierto? La certificación de los EPP que usted le está dando o con los que usted está dotando a sus trabajadores. Y resulta que si usted no los tiene, pues el ministerio no tiene la certificación de que esos elementos son debidamente certificados por una entidad y usted no la tiene, pues el ministerio se va a dar cuenta de que el dueño de la empresa, el infractor, estaba buscando un beneficio económico y lo van a tener en cuenta. La proporcionalidad y razonabilidad conforme al número de trabajadores y el valor de los activos de la empresa. Es algo, ya vamos a ver de qué habla eso, la proporcionalidad y la razonabilidad conforme al número de trabajadores. Hace 2, 3 días yo les mostré un cuadrito donde decía que a las empresas de 1 a 10 trabajadores que tenían tanto activo, tanta plata para trabajar, había que imponerle o podía hacer multa de tantos salarios. A eso habla eso y ya lo vamos a ver más adelantico en el cuadrito que yo les voy a mostrar. El cumplimiento de los correctivos y recomendaciones en las actividades de promoción y prevención por parte de la ARL o del Ministerio de Trabajo. Resulta que cuando llega a hacerle la visita el Ministerio de Trabajo y dejan un acta de visita, usted tiene que comunicarse rápidamente con su ARL para que la ARL, dentro de sus obligaciones y dentro de sus responsabilidades, la ARL le dé a usted o le diga cómo tiene que atender o qué tiene usted que hacer o qué es lo que le están pidiendo. La ARL va a ser una ayuda, como una guía, como le va a decir qué tienen que hacer y lo va a acompañar en ese proceso. ¿Cierto? Posteriormente, el ministerio va a venir nuevamente a ver si usted cumplió con lo que ellos le dijeron. Y si usted cumplió, pues lógicamente que el ministerio se va a ir muy contento. Pero si usted no acató las recomendaciones del ministerio, pues lógicamente que el ministerio ahí sí le va a hacer más grave la vaina porque el ministerio le va a decir, yo le dije que hiciera y usted no hizo, la ARL le recomendó que hiciera y usted no hizo, entonces ahora sí vamos a aplicar una sanción más severa. Pero el criterio más grave que tiene en cuenta o que se tiene en cuenta para graduar una sanción, para imponer una sanción, es la muerte del trabajador. Cuando en una empresa ocurrió un accidente de trabajo y murió el trabajador, en eso sí es inflexible el ministerio. Y si usted está incumpliendo las normas del sistema de gestión o no lo tiene, inmediatamente van a ordenar el cierre de la empresa.
ahí sí no hay nada que hacer. Ahí sí no le van a mirar nada, sino la decisión va a ser el cierre de la empresa. Pueda que el ministerio diga, vamos a cerrarla por 3 meses, por 6 meses, pero habrá que tener en cuenta muchas circunstancias para volver a abrir la empresa. Si el ministerio se da cuenta que en el accidente que ocurrió en la empresa hubo muerte del trabajador y usted no tenía el sistema de gestión o no lo aplicaba o lo tenía por ahí archivado y usted no había hecho nada o no había cumplido con todos los programas de promoción y prevención, ni de capacitación, ni nada de esa vaina, cierre de la empresa. Cierre de la empresa. No van a decretar el cierre definitivo de la empresa, pero sí la van a cerrar mínimo por un mes. Van a cerrar la empresa. Lo más grave es que el cierre definitivo, pero no la van a ordenar porque no pueden dejar a todo el mundo sin trabajo, pero sí van a cerrar la empresa. ¿Y qué pasa cuando cierran la empresa? Pues sencillamente que el dueño de la empresa tiene que seguir cumpliendo con las obligaciones prestacionales de todos los trabajadores. Tiene que seguir pagándole a todos los trabajadores, porque no es culpa de los demás trabajadores que él no haya acatado las normas de gestión, de seguridad y de salud en el trabajo. Hasta ahí, muchachos, ¿vamos bien? Señor. Sí, señor. Señor. ¿Sí me han entendido? ¿Sí me he hecho entender? Sí, Sí, profe. señor. Sí, profe. ¿Seguro? Sí, señor. Seguro. No me digan que sí como porque, ay, es que lo que pasa es que hoy es martes, estamos recién llegados de puente y toda la vaina, sino, ¿entendieron? Sí, ¿De profe. verdad? Sí, profe. Sí, señor. Bueno. Profe, yo le hago una pregunta, es que ¿Qué tengo hubo? una duda. Gracias, profe. Cuénteme, John Suárez, ¿qué hubo, hermano? Profe, lo que pasa es que yo hace como 3 años pues estaba por allá en una obra fuera de Bogotá y Sí, pues la empresa como 3 veces pues no hizo el pago de la ARL, los riesgos laborales. Y sí, siempre nos sacaban de la obra porque no teníamos ya, teníamos lo de la ARL, pues lo de Sura ya estaba vencido sí. y nos sacaban 3, 4 días y nos pasó como 4 meses seguidos y siempre le echaban la culpa a la CISO porque ya no avisaba. ¿Eso tiene que ver con nosotros o no? A ver, pues tanto como que tenga que ver con el CISO el pago de las obligaciones, no, porque es que eso corresponde más bien es a la alta gerencia, ¿sí? Mm, El CISO no sí, es el que tiene que llenar la planilla, ni hacer los pagos, ni sacar la plata, eso corresponde a la alta gerencia, sí, ¿cierto? sí, porque siempre le echaban la culpa a ella que tenían que No, estar viejo, pendiente, porque es una que cosa. el CISO lo que hace que tiene que ver es con el sistema de gestión. Él tiene que hacer es que se ejecute, o sea, que se ponga en funcionamiento el CISO, el sistema de gestión. El CISO está es para eso, ¿sí? Para que todos los trabajadores cumplan y para que la empresa eh, tenga su programa que sea aplicable a todos los trabajadores. Pero no depende del CISO el pago. El CISO no tiene que ver nada ahí porque ni él saca la plata, ni él hace la planilla de autoliquidación, ni él va a hacer el pago, ni nada de esa vaina. Eso corresponde más a la alta gerencia. Entonces eso sí era un mecanismo como distractivo, como dilatorio, el hecho de que le echen la culpa al que menos tiene que ver en los pagos, pues no, eso no es función del CISO. El CISO es otra función totalmente diferente. Lo sacaban 3, 4 días de la obra como para que no hubiera una continuidad laboral, Sí, como señor, para, hasta que no para vieran reportarlo a algo. ustedes como ingresos nuevos, ¿sí? Pero Sí, de alguna manera, uno, también como trabajador, al ver que uno está desprotegido y al ver que uno está de alguna manera expuesto a un riesgo de esos, pues uno también puede hacerlo, ir a poner la queja ante la oficina del ministerio de que no le están pagando. De pronto el CISO también puede hacerlo, porque dentro de las obligaciones del CISO también está reportar cualquiera de novedad, no solo a la empresa, sino también a las autoridades. De pronto el CISO es la única falta que cometió, no haber reportado, pero pues echar al agua al jefe es como patear la lonchera, chino.
¿Mm? Pero sí, no tiene que ver nada el CISO con esa vaina. El CISO se encarga de que el sistema de gestión esté aplicándose y se esté funcionando de acuerdo a lo que dice la norma para que no haya ningún inconveniente en cuanto a la seguridad y la salud de los trabajadores. ¿Vamos bien, muchachos? Sí, señor. ¿Están despiertos? Sí, Listo. Entonces la ley establece unos criterios de proporcionalidad y racionalidad de acuerdo al tamaño de la empresa, ¿cierto? Porque no pueden sancionar una empresa pequeña de 10 trabajadores que tiene poquito capital para funcionar, sancionarla como si fuera Coca-Cola o como si fuera una de las grandes empresas. No, el principio de proporcionalidad y razonabilidad, la proporcionalidad que hace dice que tiene que ser proporcional y la razonabilidad dice que tiene que ser de una manera razonable. La proporción y la razonabilidad tienen que actuar en este caso. Entonces, vamos a mirar la tabla que ya nosotros la habíamos visto la vez pasada, pero vamos a mirarla nuevamente para que les quede claro. Si no les queda claro, me dicen porque vamos a hacer un ejercicio. Voy a hacerle unas preguntas despertativas. Yo les llamo preguntas despertativas para que ustedes empiecen a despertar, para que empiecen a salirse. Me imagino que habrán algunos que están todavía debajo de las cobijas, entonces, para que no se van a quedar dormidos ni empiecen a roncar. Entonces, en el primer cuadro, empezando nosotros por la parte izquierda de nuestra pantalla, vemos el tamaño de la empresa y vemos que hay microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. Después habla del número de los trabajadores, después habla de los activos totales en salarios mínimos, o sea, esa es la plata que tiene la empresa. Digamos, esa es lo que vale una empresa. Después habla acerca de el artículo 13, inciso segundo de la ley 1562, ¿cierto? De cuántos salarios se pueden aplicar en caso de violación a las normas del sistema de gestión. La ley 30, ¿cierto? El artículo 30 de la 1562 habla de las multas y el artículo cuarto de la ley 1562 habla de los salarios que se pueden imponer a la empresa. Entonces, hablemos de una microempresa. Hablemos de que una microempresa que tiene menos de 10 trabajadores, una microempresa que tiene 8 trabajadores, que tiene 300 salarios mínimos legales como capital, o sea, la empresa vale 300 salarios mínimos legales, ¿cierto? Dependiendo si se violó el artículo 13 de la ley 1562, el artículo 30 de la ley 1562 o el artículo 13, inciso cuarto de la ley 1562, van a imponer una serie de multas. Miremos nosotros la tablita y tratemos de interpretarla de una manera que nosotros miremos cómo podamos nosotros entender. ¿Mm? Vayan mirando, vayan leyendo, traten de entender y me dicen ustedes si entendieron, si no entendieron, para así mismo entonces empezar nosotros a actualizar. Bueno, ya el artículo 13 de la 1562
el artículo 30 de la 1562 y el artículo 13, inciso cuarto de la ley 1562. Ya vamos a mirar a qué corresponden cada uno de ese articulado para que nosotros entendamos. La vez pasada yo se los mostré en las diapositivas, en las diapositivas que nosotros teníamos, yo se los mostré y ustedes, para que ustedes se dieran cuenta, muchachos. Ya encontré acá, ya están viendo el artículo 13 de la 1562. Sí, señor. Señor. Bueno, entonces, artículo 13 dice sanciones. El incumplimiento de los programas de salud ocupacional, las normas en salud ocupacional y aquellas obligaciones propias del empleador. O sea, el artículo 13 habla de el incumplimiento de las normas de salud ocupacional dentro de la empresa, ¿cierto? Y habíamos visto que el otro decía artículo 13, numeral cuarto. Artículo 13, numeral cuarto. Artículo 13, numeral 4. En caso de accidente que ocasione la muerte del trabajador, donde se demuestre el incumplimiento de las normas de salud ocupacional, el Ministerio de Trabajo impondrá multa no inferior a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ¿cierto? Entonces, habíamos hablado de que el artículo 13 decía que incumplir las normas de salud ocupacional. El artículo 13, numeral cuarto, es la muerte del trabajador. Y la otra que teníamos en el cuadro era el artículo 30 de la ley 1562, ¿cierto? Entonces vamos a mirar el artículo 30, a qué hace referencia. El reporte de accidente de trabajo o enfermedad laboral. No hacer los reportes. No hacer los reportes o omitirlos. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, muchachos, volvamos al 1072. ¿Ya estamos en el 1072 nuevamente? ¿Sí No, lo profe. No, profe. ¿No lo están viendo? Entonces, Estamos en el compartir. artículo 30. ¿Sí?
compartir. Listo. Entonces ahora sí vamos a compartir el 1072 y vamos a mirar. ¿Ya? ¿Listo? Ahora sí. Señor. Listo. Entonces vamos a mirar que estábamos en el cuadro. Ya sabemos de qué habla cada artículo de esa norma. Entonces vamos a mirar eh, eh, las sanciones. Entonces, vamos a mirar el cuadro y decimos que una microempresa, una empresa de 8 trabajadores, ¿cierto? Supongamos que una empresa de 8 trabajadores, que tiene en plata 300 salarios mínimos legales mensuales. Una empresa de un capital de 240 millones, por ejemplo. ¿Sí? 240 millones. ¿Qué violó, por ejemplo, el artículo 13, ¿cierto? Que no le dio cumplimiento a las normas del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. ¿Cómo puede ser sancionada esta empresa? Esta empresa puede ser sancionada de 1 a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Cierto? Porque violó las normas del sistema de gestión. ¿Sí? No lo tenían o no lo habían aplicado o lo habían aplicado de una manera, unas cosas sí y otras cosas no. Entonces, ¿qué pasó con una empresa que tenía 8 trabajadores y que tenía 240 millones de activos? Le aplicaron de 1 a 5 salarios. Por ejemplo, le aplicaron 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que 4 salarios corresponden como a 3.200.000 pesos más o menos, ¿cierto? El salario mínimo está como en 800.000 pesos, creo que es que está. 800 algo. 837, profe, creo. ¿Cuánto? 837, creo. 837 y le aplicaron Más 4 como salarios. 970 con todo Sí, el ley. exacto. Entonces, ya vimos que, por ejemplo, una empresa que violó las normas del sistema de gestión, ¿cierto? Y le aplicaron 4 salarios, ¿cuánta plata tiene que pagar? Cuando es una empresa pequeña, de hasta 10 trabajadores, ¿cierto? ¿Entendieron cómo es más o menos el ejercicio? Sí, señor. Sí, Sí, señor. listo. Entonces vamos a preguntarle a, miremos aquí mi libreta de anotaciones y le vamos a preguntar a Michelle Daniela. Michelle, Sí, profe. supongamos yo llegué a la empresa donde usted trabaja, ¿cierto? Sí. Y usted, yo llego a hacerle la visita y encuentro que usted en su empresa, que es una empresa de 20 trabajadores y que tiene un capital de 400 millones y que usted violó o en su empresa no hicieron los reportes de los accidentes que hay durante este mes a la ARL y entonces le voy a imponer una sanción. ¿Cuánta sanción podría yo imponerlo hacia empresa? Podría ser 26 De salarios 25, mínimos. exacto, sí, de 25 hasta 150 salarios, ¿cierto? Sí, señor. Puede ser estar entre 25 y 150. Le pueden aplicar 100 salarios, le pueden aplicar 80, 90, así, ¿cierto? Sin Sí, que sea señor. menos de 25 ni sin que se pase de 150 salarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hizo los reportes u omitió hacer los reportes de los accidentes o los incidentes o las enfermedades laborales que habían en la empresa, no lo hicieron, entonces le van a aplicar de 25 a 150 salarios porque es una pequeña empresa que tiene 20 trabajadores. Muy bien, Michelle.
por ejemplo, preguntémosle a, es que el sistema está lento el día de hoy para escoger a los estudiantes. Una pregunta, ¿llegó Valentina a clase? Valentina no llegó a clase. Entonces, preguntémosle, por ejemplo, a Nicole Meléndez. Nicole, buenos Señor. días. Buenos días. Nicole, por ejemplo, yo llego como auditor del ministerio a su empresa que es de 7 trabajadores, ¿sí? Que tiene un capital de 350 millones, tiene un capital de 350 millones. Y le voy a hacer una investigación porque hubo una violación al artículo 30 de la ley 1562, ¿cierto? Sí. ¿Cuántos salarios podría yo sancionar a su empresa? Pues, ¿Y por qué? Dime, pues según la tablita, pues de 1 a 20, entonces, no sé. Pues de si son 1 a como 20. 350, entonces como Exacto. 15, Yo puedo 18. sancionar a su empresa, irme porque usted violó el artículo 30 de la ley 1562. Puedo irme de 1 a 20, puedo imponerle, no sé, supongamos que yo le voy a imponer 10, 15, 18, puedo irme ahí. Veo que entendieron bien cómo es la graduabilidad de las sanciones dependiendo el tamaño de la empresa y el número de trabajadores. ¿Sí? Está claro, por la violación al artículo 13, al artículo 30 y al artículo 13, inciso cuarto de la ley 1562. Ahí es donde me van a decir cómo tengo yo que adelantar o por la violación a qué normas puedo yo sancionar a la empresa, ¿cierto? ¿Está claro? Señor. Bueno. Profe. Sí, señor. Entonces, sigamos aquí de para abajo, porque yo les había dicho que estas clases son ladrilludas, ¿cierto? Que estas clases llega, afortunadamente esta es la única clase que es ladrilluda, ¿sí? En la única clase que vamos a hablar de artículos y de artículos y de artículos. Y en la otra vamos a hablar, por ejemplo, investigación de accidentes, en la resolución de investigación de accidentes, y vamos a mirar, y ahí sí vamos a mirar diapositivas, y vamos a hacer ejercicios, y vamos a hacer vainas, pero ya lo vamos a hacer así, ¿cierto? Para el día jueves, como tengo que sacar una nota, porque la universidad me exige, entonces vamos a armar unos grupos de trabajo, ¿cierto? Y los vamos a hablar y vamos a hacer unos grupos para que me hagan unas exposiciones, ¿cierto? Sí, no me pongan tan felices de trabajar en grupo. ¿Mm? Para este jueves, profe. Para este jueves que viene, sí, para este jueves. ¿Mm? Vamos a hacer 3 grupitos de trabajo, ¿vale? Bueno, ¿para cuándo la exposición, profe? Para el jueves. Ah, Sí. bueno. O espere a ver, miro yo aquí mi almanaque, ¿sí? Y vamos a mirar mi almanaque. El jueves estaríamos a 18 y el viernes 19. ¿Trabajamos para el viernes 19? Profe, el Profe, para viernes esta tenemos semana. Tenemos exposición. exposición. El lunes, el martes. El martes, profe. ¿Ustedes tienen exposición con el profe Javier? Sí, Sí, señor. señor. ¿Ya, Sí, profe. ya los puso a exponer el profe Javier? Sí, señor. Sí, señor. Llevo un trabajísimo. Sí, bueno, yo les dije que con el profe Javier aprendían. Él es, sí, él es sumamente didáctico en cuanto a esas partes. Bueno, entonces dejémoslo para el día martes, ¿cierto? Listo, profe. Para el día martes 23. ¿Sí? Martes 23, Entonces, exposición. voy a anotar aquí en mi agenda, martes 23 de junio, exposiciones.
Entonces vamos a armar un grupo 1, el grupo 1, grupo número 2 y grupo número 3, ¿cierto? Como somos aproximadamente 11 los que conformamos la clase, entonces, ¿ustedes ya tienen grupo de trabajo armado o qué? Sí, señor. Sí, señor. En la Sí, exposición. Sí, profe. para la exposición. Exacto. Entonces, el grupo, ¿cuántos grupos tienen ustedes armados ahí? 3. 3. Entonces, lógicamente vamos a armar grupo 1, grupo 2 y grupo 3, ¿cierto? ¿Cómo? No me alcanzan para 4 temas, porque hay muy poquitos estudiantes. Sí, entonces vamos a hablarlo, vamos a hacer el grupo así. Grupo 1, que está conformado por quienes, dígame quiénes conforman el grupo 1. ¿Quiénes conforman el grupo 1? John, John Suárez. Carlos, ¿Quién John más? Suárez, Sí, Carlos, Carlos eh, Franco, Paula Becerra y Dayan Pa- Hernández. Paula Daniela Becerra. ¿Y quién? ¿Dayana? Sí, señor. Dayana Hernández conforman el grupo 1. ¿Quiénes conforman el grupo número 2? Xiomara Garzón, Xiomara Garzón, Brigitte Rodríguez, Brigitte, espérate que Carmen sí, Murillo Carmen Murillo, sí la tengo acá. y Michelle Vaca. ¿Quién? ¿Quién? ¿Michelle quién? Michelle Vaca, profe. Valentina Vaca. Vale, Michelle. dos. Pero me falta una niña. Tengo a Xiomara, a Michelle, a Carmen y ¿a quién más? Y Brigitte. Brigitte Nicole. No, Brigitte No, Jasmine Brigitte. Rodríguez. Brigitte Rodríguez. Oiga, esa niña estaba ausente de la... Tengo a Yasmín No, Rodríguez. profe, es que Brigitte y Jasmine es la misma. Esa Brigitte soy y, yo, o sea, esa soy yo. Brigitte y Yasmín es la misma. Sí, profe, soy yo. Sí, señor. ¿Es que Yasmín es el nombre artístico o qué? No, No, es el también es mi segundo nombre. nombre. Brigitte Yasmín. Sí, señor. Listo. ¿Y el grupo número 3 quién lo conforma? Valentina, Valentina Gudelo, Juliana Boyacá Juliana Boyacá, y yo, Nicole Meléndez. Nicole Meléndez. Exacto. Bueno, entonces el tema que van ustedes a exponerle a sus compañeros, grupo número 1. Grupo número 1. Déjenme ya cuadro Señor. acá. Entonces vamos a hablar de la resolución 312 del 2019 en las exposiciones, ¿cierto? Resolución 312 del 2019. Tomen nota, muchachos, para que vayan mirando cada uno de los grupos cómo vamos a hacer las exposiciones. Como ustedes tienen la exposición con el profe Javier, pues entonces me toca la mía irme para otro ladito, para otro día de clase y el tema cambiarlo. Entonces vamos a hacerlo así. Entonces, resolución 312 del 2019, grupo 1. Objeto y campo de aplicación. Objeto y campo de aplicación, artículos 1 y 2. Grupo 1, objeto y aplicación, artículos 1 y 2. Incluyan ahí el parágrafo 1 y 2 y 3. Son corticos, son cortiticos, eso no tiene mucho, ¿cierto? ¿Parágrafo qué, profe? Perdón. Parágrafo 1, 2 y 3.
¿Qué vamos a hacer nosotros, por ejemplo, dentro de eso? ¿Cierto? Grupo 1. Grupo 1. ¿A quiénes aplica el capítulo? ¿A quiénes aplica? ¿A quiénes aplica? ¿Cuántos son los estándares mínimos? ¿A quiénes aplica? ¿Cuáles son los estándares mínimos? ¿Cuál es el perfil mínimo del responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? ¿Cuál es el perfil mínimo del responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? ¿Quiénes pueden brindar apoyo, asesoría y capacitación para empresas? ¿Y cuáles son las responsabilidades de las ARL frente a las empresas? Los demás grupos, el grupo 2 y el grupo 3, van a responder las mismas preguntas, ¿sí? Pero ya de otros artículos más adelante. ¿Mm? El grupo 1 va a hablar del objeto y campo de aplicación, artículo 1 y 2 del capítulo 1 de la resolución 312, ¿sí? Grupo 1, artículo 1 y 2, capítulo primero de la resolución 312. El grupo 2 va a hablar del capítulo segundo de la resolución 312. Capítulo segundo de la resolución 312, ¿sí? Y el grupo 3 va a hablar del capítulo 3 de la resolución 312. Y cada uno de los grupos de ustedes va a responder las mismas preguntas. O sea, no va a responder las mismas preguntas. Va a hacer su exposición respecto de unas preguntas o de unos temas muy concretos. Cada uno de los grupos, el grupo 1, el capítulo 1, el grupo 2, el capítulo 2 y el grupo 3, el capítulo 3. Y el profesor expone el capítulo 4, ¿cierto? Capítulo, o sea, ¿sobre qué van a trabajar cada uno de los grupos? Sobre a quiénes aplica cada uno de los capítulos, ¿sí? Ustedes dirán, a las empresas que tienen tantos trabajadores, el capítulo 1, el capítulo 2 a las empresas que tienen tantos trabajadores y el capítulo 3 a las empresas que tienen tantos trabajadores, que tienen una categoría de riesgo, y ahí dice. Entonces, cada uno va a quiénes aplica cada uno de los capítulos. ¿Mm? ¿Cuántos y cuáles son los estándares mínimos que se exigen en cada uno de los capítulos? ¿Mm? ¿Cómo? La tercera, ¿cuál es el perfil mínimo del responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Profe, ¿le Profe, puede ¿cuál es el repetir? perfil mínimo que, perdón? ¿Cuál es el perfil mínimo del responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo?
Sí. Y los estándares mínimos del capítulo número 2, capítulo número 3. Sí, claro. Ya, entonces, ¿cuáles son los estándares mínimos? ¿Cuánto y cuáles son los estándares mínimos en cada uno de los capítulos, no? ¿Cuál es el perfil mínimo del responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en cada uno de los capítulos? Ujú. En el capítulo 1, únicamente para el capítulo 1 y capítulo 2, ¿quiénes pueden brindar apoyo y asesoría y capacitación para empresas? Para el capítulo 1 y 2, ¿quiénes pueden brindar asesoría, capacitación para empresas? Y para todos los grupos, ¿cuáles son las responsabilidades de las ARL? El grupo 2, oído, el grupo 2 debe tener en cuenta que ahí van incluidos todos los trabajadores de la producción agropecuaria. Entonces también a ellos... Grupo 1 y grupo 2. Ahí van incluidos los trabajadores de las actividades agropecuarias, o sea, los trabajadores del campo. ¿Oyeron? Sí, señor. ¿Sí está claro cómo es el ejercicio? Entonces ustedes me van a decir, por ejemplo, profe, yo pues les voy a decir, capítulo 4, grupo, bueno, yo soy el grupo 4. Entonces voy a empezar a explicarles. ¿A quiénes aplica el capítulo 4 de la resolución 312 del 2019? Entonces, voy a empezar a aplicarles. El capítulo 4 de la 319 aplica para las empresas, en fin, todo, ¿cierto? ¿Cuántos y cuáles son los estándares mínimos que establece la resolución 312 para los trabajadores del capítulo 4? Entonces me va a decir que son 65 los estándares que porque son trabajos de alto riesgo y que toda la vaina. O sea, ahí me toca extenderme porque yo también voy a exponer ese día, ¿cierto? ¿Cuál es el perfil mínimo del responsable del sistema de gestión? Según la resolución dice que tiene que ser un profesional, que tiene que ser especialista en sistemas en seguridad y salud en el trabajo, toda la cháchara. O sea, es responder esas preguntas en la exposición que ustedes van a hacer, ¿sí? Pero hagan una exposición bien chévere, ¿sí? Porque es la primera, no, es la segunda nota que vamos a sacar, ¿sí? Ya ustedes por ahí tienen una nota y eso le vamos a computar a la nota. Aquí tenía nota John, tenía nota Carmen Murillo, tenía nota Jan Hernández, tiene un punto Yasmín Rodríguez, tiene un punto Michelle Daniela, tiene un punto, 2 puntos tiene Xiomara Garzón. Entonces, todo eso les va sumando. ¿Oyeron, muchachos? ¿Sí? ¿Entendieron cómo es el trabajo más o menos? Señor. Sí, profe. Listo. Entonces, como ya les dejé la tarea, entonces, pero ese es de la 312, ¿oyeron? No, pongan a mirar la 312, ¿cierto? 312. Seguimos nosotros con el 1072. Era que tenía que dejarle la tarea antes de que me olvidara. Entonces, seguimos con la 1072. ¿Ya terminaron de tomar nota, muchachos, o necesitan seguir anotando? ¿O necesitan que les repita algo de las exposiciones que van a hacer ustedes? Ese día yo cierro mi micrófono, cierro mi cámara y me dedico a escuchar las exposiciones que van a hacer todos. Espero que cada uno de los grupos hablen todos los participantes, no le van a botar la pelota a uno solo y lo ponen a él solo a que tenga que hablar y hablar y hablar, sino que sencillamente hay que hablar todos.
¿cierto? Me preocupa el silencio y el mutismo de ustedes en la clase del día de hoy. Dos razones, porque es martes y regresamos de puente, o la otra razón puede ser que no están entendiendo un pepino de lo que yo les he dicho. ¿Sí han entendido lo que yo les he dicho? Sí, Sí, señor, señor. profe. Sí, señor. Profe. Seguro, Sí, muchachos, señor. porque es que Sí, señor. los escucho como muy callados cuando ustedes son muy elocuentes, ustedes son muy habladores. profe. Y hoy están como muy calladitos, entonces digo, o no han entendido un carajo, o, o no están en clase. Profe, nosotros siempre somos callados. Eso sí. Es martes, profe, llegamos de puente. Sí, llegaron de puente, llegaron cansados, me imagino que deben de estar quemados del sol, de haber ido a Melgar, Girardot, de la playa, ¿cierto? De haber estado visitando en esta época de pandemia, como uno no puede salir sino del cuarto a la sala y de la sala a la cocina y de la cocina al baño, entonces me imagino que deben de estar cansados. Oído, continuamos con estos últimos artículos que nos quedan de la 1072, que es lo que nos interesa a nosotros. Dice el artículo 2.2.4.11.7 que como plan de mejoramiento el Ministerio de Trabajo y todas las direcciones territoriales y todas las oficinas y la unidad de investigaciones pueden ordenar planes de mejoramiento en todas las empresas. ¿Para qué? Para que se efectúen correctivos que busquen la superación de todas las situaciones que se hayan encontrado defectuosas en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? O sea, que el ministerio, si llega y encontró que efectivamente hay fallas en la empresa o que en nuestra empresa necesitamos hacer algunas mejoras, el ministerio nos puede ordenar que hagamos nosotros planes de mejoramiento. Y cuando el ministerio ordena un plan de mejoramiento, es básicamente nos están dando una orden que toca que hacer lo que el ministerio nos está mandando. Eso no es que si es que yo quiero hacerlo o si es que yo de pronto más adelante lo hago. Cuando el ministerio o cualquiera de las unidades, la oficina territorial o la unidad de investigaciones especiales, ellos llegan y ordenan un plan de mejoramiento y toca hacerlo a las carreras porque ellos nos van a dar un plazo en el cual nosotros tenemos que demostrar y rendir informe y mostrar evidencias ante la oficina que nos haya mandado un plan de mejoramiento, a hacer un plan de mejoramiento, nosotros tenemos que atender el requerimiento de esta gente, ¿cierto? Y que dice que esas actividades tienen que ser concretas a desarrollar la persona responsable de cada una de ellas. Esto es que si el ministerio le dice a usted, como CISO, que usted tiene que hacer un plan de mejora respecto de una actividad que encontró, que el ministerio encontró una falla, el ministerio le va a decir tiene que hacerlo y usted tiene que hacerlo. O si es, por ejemplo, el encargado de las brigadas que tiene que hacerla, o si es a los integrantes del COPAS, el ministerio les va a ordenar a los integrantes del COPAS que tienen que hacer planes de mejora y ellos tienen que rendir un informe al ministerio, ¿cierto? Lógicamente que si el ministerio les ordena a ustedes que hagan un plan de mejoramiento, eso tiene que ser porque el ministerio encontró algunas fallas, algunas anormalidades dentro de la visita que usted está fallando en su sistema de gestión. Y eso no quiere decir que porque el ministerio le ordene que usted haga planes de mejora, se va a salvar de la investigación. Tiene la investigación, pero también tiene que cumplir con lo que el ministerio le ordene. La investigación sigue, la investigación le va a seguir caminando, ¿cierto? Y si ustedes no cumplen con el plan de mejoramiento que le ordenaron, lógicamente que habrá sanciones, no solo para la empresa
sino para usted como encargado del sistema de gestión. A usted también lo pueden sancionar con salarios mínimos. ¿Por qué? Porque usted es parte del sistema de gestión. Usted es la parte más importante del sistema de gestión. ¿Qué pasa cuando el ministerio ordena la clausura o el cierre del lugar de trabajo? Cuando el inspector de trabajo ordena el cierre, ¿cierto? Tiene que haber unas condiciones que no ponga, lo primero el tipo tiene que encontrar, para ordenar el cierre, tiene que haber encontrado que en el lugar donde usted está trabajando se está poniendo en peligro la vida y la integridad y la seguridad personal de los trabajadores. Si el tipo llegó y ve que el techo se va a caer, ¿sí? O que hay muchas fugas de agua o de gas, o que hay muchos peligros eléctricos, lo que el tipo va a hacer es ordenar el cierre porque está en peligro la vida, la integridad y la salud de los trabajadores. Entonces el tipo va a disponer que se haga, se disponga el cierre de el lugar de trabajo, ¿cierto? Entonces el tipo va a decir que tiene 3 días, usted como dueño de empresa, de 3 a 10 días, para que usted libremente cierre la empresa. Que si dentro de esos 3 o 10 días usted no lo hizo, entonces el tipo puede ordenar que la policía, él se puede hacer acompañar de la policía para ir al cierre de la empresa. Y entonces tienen de 10 a 30 días para que la empresa cierre totalmente, para que usted saque de la empresa lo que necesite, en la materia prima, le pague a los trabajadores, en fin, haga todas las actividades, le dan máximo 30 días y ahí sí proceden al cierre. Como inicialmente el tipo le dio 10 días para que usted libremente cerrara la empresa y usted no hizo caso, entonces el tipo va a ir con la policía y le van a sacar todo de la empresa para el cierre, antes de que se caiga la empresa, antes de que haya una tragedia más grande, ¿cierto? Dice que el tiempo para la suspensión de actividades o cierre definitivo de la empresa, ¿cierto? Ustedes tienen máximo, dice que en el caso de que se continúen los hechos que originaron el cierre, inicialmente hemos dicho que era por 30 días. Yo le cierro la empresa mientras usted arregla o hace las adecuaciones necesarias para que pase esta situación de peligro a la vida, la integridad y la seguridad de los trabajadores. Cuando haya peligro a la vida, a la integridad y a la seguridad de los trabajadores, yo le digo a usted, tiene 30 días, mi amigo, para que solucione esa situación. Si a los 30 días yo me doy cuenta o el inspector de trabajo se da cuenta que usted no hizo sencillamente nada, que no hizo las medidas suficientes para evitar el peligro de sus trabajadores y usted es reincidente, entonces el inspector de trabajo manda eso a la oficina territorial del Ministerio de Trabajo y allí pueden imponer la sanción de la empresa por un término de 120 días hábiles o el cierre definitivo de la empresa. Entonces el inspector inicialmente le va a cerrar a usted el negocio por 30 días. Si usted no arregló, si usted hizo las reparaciones o las adecuaciones, entonces la próxima multa o la próxima sanción va a ser el cierre por 120 días, 4 meses hábiles. O sea, son casi 6 meses que le va a durar cerrado o el cierre definitivo de la empresa. Tiene 30 días para que arregle y si no, para que la amiga que habíamos puesto de ejemplo a Yasmín Rodríguez haga todas las adecuaciones, todos los planes de mejora y si no los hizo, le cierran definitivamente la empresa o se la cierran por 120 días. ¿Y cuál es el procedimiento para la imposición de la medida de cierre o suspensión de actividades? ¿Sí? Hay una investigación
y sencillamente las citan al dueño de la empresa o al representante legal y le notifican que la empresa debe ser cerrada por 120 días o definitivamente, ¿cierto? Y van y colocan allá unos sellos en la puerta, dice esta empresa está temporalmente sellada o esta empresa está sellada definitivamente. Pero primero tienen que notificar al dueño, al representante legal de la empresa del cierre. Si no lo notifican, quiere decir que le violaron el debido proceso y que tienen que volver a empezar. Dice que el contenido de la decisión de cierre de la empresa, la individualización de la persona natural o jurídica o el establecimiento de comercio o lugar de trabajo. Entonces van a decir cierre de la empresa, no sé, el Patico Feliz, ubicada en la carrera tal, con NIT número tal. Eso es individualizar a la persona jurídica. La persona jurídica, yo les había dicho que es un nombre, es un nombre. La persona natural soy yo, que tengo nombre y apellido. La persona jurídica es la empresa. Entonces van a decir, por ejemplo, si ordenan el cierre de Colchones Sprint, entonces van a decir cierre de la empresa Colchones Sprint ubicada en la avenida 68, número 1744 de la ciudad de Bogotá, con NIT número tal. El análisis de los hechos y las pruebas que van a imponer la medida. Entonces, porque el día tal se realizó una visita y se encontró que hay ruina o que amenaza la salud de los trabajadores, tal, listo, ¿cierto? El tiempo durante el cual se impone la medida, ya sean de 30 meses, de 60 meses o de 120 días. ¿Oyeron? Perdón, 30 días, 60 días o 120 días. Y las normas infringidas por los hechos probados. Como ya nosotros vimos arriba en el cuadrito, entonces podemos decir que hubo la infracción, esta empresa cometió la infracción o incumplió las normas del artículo 13, numeral 14 de la 1562, ¿cierto? Tengo que decir, o incumplió el artículo 30, ¿cierto? De la 1562. Tiene que decir ahí cuáles fueron las normas que violó esa empresa para que hicieran el cierre. La paralización o prohibición inmediata de trabajos y tareas, ¿cierto? Cuando el inspector de trabajo o el Ministerio de Trabajo ordenan que se suspendan las tareas, que se paralicen las tareas, ¿cierto? Lo hace porque encuentra que hay un peligro o un riesgo grave e inminente para la seguridad de los trabajadores y hasta tanto no se supere todas las novedades que ellos encontraron, entonces no van a permitir que se continúe con la actividad. Si el inspector dice hay que suspender en esta sección de la empresa porque el techo se puede caer encima, entonces va a ordenar que se suspenda o que se paralice la actividad que se está realizando en esa área hasta tanto no se subsanen todas las novedades que él encontró ahí. ¿Oyó? ¿Qué pasa cuando se ordena, por ejemplo, la suspensión o el cierre temporal de la empresa? ¿Cierto? En el caso de que ordenen el cierre de la empresa, sea temporal o sea definitiva, ¿cierto? Y mientras esté cerrada la empresa, mientras se estén sin actividades, mientras no se esté ejerciendo ninguna actividad comercial en esa empresa, el empresario o el dueño de la empresa tiene que seguir pagándole a todos los trabajadores sus salarios, sus primas, sus vacaciones y además tiene que seguir pagando toda la seguridad, salud, pensión y riesgos como si estuviera trabajando en la empresa. ¿Por qué? Porque no es culpa de los trabajadores que la empresa hubiera violado el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Es culpa de la empresa que no lo tenía, que el CISO no lo aplicó, que el CISO no se puso las pilas, que el CISO no hizo valer su puesto.
Entonces la empresa está cerrada, la empresa no está produciendo, la empresa no está trabajando, pero los trabajadores tienen derecho a seguir devengando su sueldito, sus primas, sus vacaciones, sus todo, sus cesantías y a la vez que les estén pagando seguridad social. Eso nada de esas vainas. ¿Está claro el tema hasta ahí, muchachos? Señor profe. ¿Sí está claro? Sí, señor. Aparte de John Suárez, ¿quién más entendió? ¿Todos entendieron? Sí, Sí, profe. señor. Señor profe. Listo. Muchachos, Sí, profe. pues, ¿qué les digo yo? Chévere que hayan estado en clase hoy. Profe, ¿Sí? Chévere que hayan estado, que hayan participado en la clase hoy. Ojo con las exposiciones para el martes 23 de junio. ¿Sí? Porque el profe se me adelantó con las exposiciones, entonces ustedes tienen exposiciones. Ojo con esas vainas. Cualquier cosa, cualquier duda, me la preguntan por el grupo de WhatsApp. ¿Por dieron, muchachos? profe. Señor. Gracias Sí, por haber señor. venido a la clase, Bueno, muchachos. Juicio y Bueno, pulso profe, chao. y pórtense bien. Paula Daniela estuvo hoy en clase, sí, sí. Paula Daniela, Sí, señor. ¿sí? ¿Mi monitor estuvo o no estuvo? Sí, señor, profe. Listo, Paula Daniela, para todos un abrazo. Feliz día, muchachos, muchas felicidades. Bueno, profe, igual. Gracias, Chao, profe. muchachos. Hasta luego. Chao, chao. Besos. Luego.